Si el día de mañana despiertas en el futuro, 500 años después de hoy, en un mundo donde tus seres queridos ya no existen? En este futuro todos los seres humanos son extremadamente tontos y tú eres la persona más inteligente del planeta. En el 2006 se estrenó la película llamada Idiocracia, una sátira irónica que mostraba una visión ridícula de cómo podía verse el mundo en el 2505. Y aunque la trama de la película es algo absurda y la producción es mala, esto fue parte del plan del productor Mike Judge, quien al percatarse de la creciente glorificación de la irracionalidad en el mundo, intentó plasmar una visión del futuro que le esperaba a la humanidad si seguía por el mismo camino. En pocas palabras, esta película lanza un mensaje que critica la era de la idiotez que se veía venir desde finales del siglo pasado, advirtiendo de manera cómica e irónica a la audiencia sobre los estragos que podría sufrir la sociedad si seguía avanzando en la misma dirección. Sin embargo, la película fue un fracaso en taquilla, pero no por su trama absurda o por su producción ridícula, sino porque dentro de la cómica crítica social de Idiocracia fueron incluidos algunos anunciantes que habían permitido el uso de los nombres de sus corporaciones y marcas, sin saber que estas serían ridiculizadas al ser retratadas de manera negativa en la película. 20th Century Fox, la productora que poseía los derechos de la película, no quiso ofender a los anunciantes, quienes al percatarse de la manera en la que serían representados, se quejaron. Y aunque legalmente tenían permiso de usar sus nombres, para no quedar mal con las grandes corporaciones, Fox hundió su propia película, lanzándola únicamente en la menor cantidad de salas de cine posible. Sin embargo, el día de hoy, casi 2 décadas después, muchas personas se han percatado de que Idiocracia fue más que una simple sátira, fue una advertencia. Y amigos, a medida que seguimos sin prestar atención a esta advertencia, la representación del año 2505 en la película parece cada vez menos distante. Pero para entender el simbolismo tenemos que analizar la historia, así que aquí vamos. Idiocracia cuenta la historia de Joe Bowers, un bibliotecario del ejército de Estados Unidos. En el año 2005, Joe fue elegido como el prototipo perfecto para probar un nuevo experimento del ejército. Ellos intentaban crear una cámara de hibernación que pudiera congelar a sus mejores soldados y mantenerlos con vida por muchos años, con la intención de que si en un futuro distante se presentaba algún tipo de guerra en donde necesitaran a sus mejores hombres, estos siempre estuvieran disponibles en las cámaras de hibernación. Sin embargo, aún no sabían si la cámara iba a funcionar y no querían arriesgarse a perder a uno de sus mejores soldados. Así que para hacer el experimento seleccionaron al militar más promedio de todos. Joe Bowers, un militar que trabaja en la biblioteca, no es un gran líder, no es muy inteligente, ni es muy atlético, pero tampoco es lo contrario. Es un hombre promedio, no es un prodigio, pero tampoco es un fracasado. Y no es solo eso lo que lo hace atractivo para el experimento, sino que también es hijo único. Sus padres ya no viven y tampoco tiene familiares ni amigos cercanos. Esto lo hace el candidato perfecto, ya que si las cosas salen mal, no habría nadie que reclame. El experimento de hibernación durará solo 1 año y además de Joe, el ejército eligió a una mujer para esta prueba. Pero como no pudieron encontrar a una candidata adecuada en el ejército, seleccionaron a Rita, una prostituta que tampoco tiene seres queridos que reclamen si las cosas salen mal. Y de esta manera Joe y Rita son encerrados en las cámaras de hibernación para dormir durante 1 año. Sin embargo, después de unos meses, los oficiales a cargo del experimento son arrestados por involucrarse en una red de prostitución tras aliarse con el padre de Rita cuando la seleccionaron para el experimento. El escándalo ocasiona que la base militar en donde se encuentran las cámaras de hibernación de Joe y Rita sea clausurada y demolida, y los escombros junto con las cámaras son tomados como basura. Debido a que el experimento era confidencial y además ninguno de los personajes tiene amigos cercanos ni familiares, nadie pregunta por ellos y son completamente olvidados, dejándolos hibernar en sus cápsulas mientras pasan los años. Mientras tanto, en el mundo, las personas más inteligentes a principios del siglo XXI ya no quieren tener hijos, y cuando consideraban tenerlos, siempre había algo que indicaba que lo mejor era esperar el momento indicado. Sin embargo, tras esperar el momento perfecto para formar una familia, este nunca llegaba hasta que un día se les acababan las posibilidades de hacerlo. La película también nos muestra el polo opuesto. Las personas y sin valores se reproducen como conejos, y estas parecen no tener ni un poquito de sentido en cuanto a la responsabilidad de formar una familia. Y es así como esta película, a manera de chiste sin sentido, presenta un mundo donde a partir del siglo XXI los más comenzaron a reproducirse exponencialmente, y al mismo tiempo Joe y Rita permanecían dormidos y completamente olvidados en las cámaras de hibernación. Pasan cientos de años y como consecuencia la gente se hace cada vez más tonta. Los científicos más brillantes del mundo solo se encargan de descubrir cosas tan banales como detener la caída del cabello o prolongar el sexo, y los seres humanos se vuelven cada vez menos capaces de resolver los problemas más básicos. Uno de estos es la gestión adecuada de la basura, la cual se fue amontonando en enormes montañas a través de los siglos. Todo esto lleva a una gran
gran avalancha de basura en el año 2505, y así, 500 años después de su hibernación, la cápsula de Joe es desplazada por una avalancha y termina abriéndose en la casa de Frito, un ciudadano promedio con un cerebro quemado por pasar horas frente a la pantalla consumiendo propaganda y contenido sin ningún tipo de valor. Joe despierta y lentamente se va percatando de dónde está y de aquello en lo que se ha convertido el mundo, un lugar desorganizado habitado por seres humanos sin ninguna esperanza de garantizar su supervivencia, ya que todos son demasiado tóxicos como para resolver los problemas sociales y ambientales en los que se encuentran. Joe se da cuenta de que el problema más urgente de resolver en este mundo futurístico es que las plantas están casi extintas. La razón de esto es que las personas no utilizan agua para regar, sino una bebida energética llamada Brown Dog, que básicamente era el producto más popular en la Tierra. Y gente, aunque evidentemente esta es una representación absurda y cómica del mundo, la pregunta aquí es, ¿qué nos dice esto sobre nosotros? Esta película nos muestra que el problema radica en nuestro sistema, un sistema que constantemente nos recompensa mientras atonta nuestro cerebro con gratificaciones instantáneas y recompensas falsas. Piénsalo, lo primero que la película nos muestra que observa Joe cuando se despierta en este futuro es contenido basura, contenido para entretener y Frito, el hombre futurístico, está sumergido en la pantalla mientras ve su programa favorito, un hombre siendo golpeado repetidamente en sus partes bajas. No hay historia, no hay educación ni leyes, solo entretenimiento basura que todos pueden entender fácilmente, acompañado de un constante flujo de dopamina diseñado a propósito. De esta manera, Idiocracia nos muestra una sociedad controlada y saqueada por las grandes corporaciones, un mundo lleno de seres humanos que dependen por completo de productos que los están matando lentamente. En el mundo del futuro que nos muestra la película, vemos toda una red dedicada a la masturbación, noticieros que solo entretienen y desinforman a la gente en lugar de hablar la verdad, juicios criminales televisados en forma de más entretenimiento como shows de Monster Trucks, políticos que parecen más payasos y discursos políticos que parecen sacados de la lucha libre. Y yo te pregunto, ¿a qué te suena todo esto? ¿No te parece familiar? En Idiocracia todo está diseñado para satisfacer las cada vez más cortas capacidades de atención de las personas. Todo el contenido está hueco, no hay profundidad, no hay valor, pero la gente no se da cuenta. Y en cambio, no pueden evitar volver una y otra vez en busca de otra inyección de dopamina. ¿A qué te suena esto? Muchos críticos no pueden ignorar la similitud de este mundo futurístico y distópico con nuestra era. Piénsalo, hoy en día la gratificación instantánea se está apoderando de la sociedad. Las noticias están llenas de desinformación y amarillismo. TikTok se llena cada vez más de vandalismo, humillación pública, cancelación, los juicios son presentados como entretenimiento barato. YouTube es el lugar donde la gente pretende obtener todas las respuestas de la vida. Los niños están siendo secuestrados, los hombres están siendo feminizados, las mujeres están siendo masculinizadas. La está a la orden del día y al alcance de todos. El matrimonio y la familia están siendo estigmatizados y el gobierno pierde sus valores porque hoy en día cualquiera puede ser político. Cada vez más puestos gubernamentales son designados a gente sin la preparación ni los valores adecuados. Y amigos, lo peor es que quienes encabezan este movimiento están siendo compensados con riqueza y fama. Y al mismo tiempo, muchos de los trabajadores que realizan los trabajos esenciales para mantener a flote nuestra sociedad están siendo menospreciados y explotados a cambio de un sueldo ridículo que no les alcanza para nada. Como consecuencia, tenemos cada vez más niños que sueñan con ser influencers, youtubers o gamers antes que cualquier otra profesión. Y esto sucede porque las principales corporaciones, los líderes de la industria en el mundo, están recompensando la capacidad para captar la atención por encima de todo lo demás. Tu atención vale muchísimo. Vivimos en la era de la información y la atención es como una moneda de cambio. El problema es que a estas corporaciones no les importa intercambiar tu atención por contenido basura. Y te preguntarás, ¿por qué las mayores empresas del mundo persiguen la atención de la gente en lugar de desarrollar proyectos que podrían crear un mundo mejor? Y presta atención a esto. En la versión del futuro que nos presenta esta película, las personas no tienen otra opción más que darle su atención constante a las empresas y comprar sus productos. En este futuro, una gran empresa domina todo y nadie cuestiona por qué esta empresa les proporciona vivienda, comida y hasta su medicina. Algunos incluso en la película elogian a esta empresa por todos los servicios que les brinda. Sin embargo, si lo piensas, esto se parece mucho a la realidad en la que tú y yo vivimos hoy. Para empezar, la publicidad se está volviendo cada vez más intrusiva. Cuando tienes una conversación en donde mencionas algo, sin haberlo buscado en línea, tus redes sociales proceden a ofrecértelo. En un principio la gente se asustaba con estas cosas, pero ahora es tomado como algo cómico y la mayoría de nosotros parece aceptarlo. Las noticias, las plataformas de streaming, las redes sociales, los centros comerciales, estadios, calles, escuelas, transporte y los baños públicos que alguna vez estuvieron libres de anuncios, hoy son lugares en donde constantemente
constantemente nos bombardean con propaganda de marcas y productos. ¿En qué momento llegaron hasta el baño? Esto nos parece sumamente normal y como resultado, las principales corporaciones continúan creciendo y monopolizando su imperio. Date cuenta, las empresas como Amazon, Disney, Coca-Cola y Nestlé son dueños de prácticamente todos los productos que consumes a diario. Y debido a que tienen tanta influencia en la sociedad y la cultura, el gobierno se ve obligado a cooperar con ellas. Y aun si existen regulaciones que les impidan operar como desean, no importa, porque